Buenos días a todos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, les da la más cordial bienvenida a la presentación del estudio Perspectivas Regionales de la OCDE, hacer frente a la COVID-19 y avanzar hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. La presentación estará a cargo de Andrés Fuentes, jefe de la Unidad de Perspectiva Regional y Economía Ambiental de la OCDE. Y para dar la bienvenida, les cedo la palabra a Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Adelante, Roberto. Sí, gracias, Adriana. Muy buenos días a todos. Es para nosotros y para mí en lo particular, desde el Centro de la OCDE en México para América Latina, el darles la bienvenida a todos ustedes el día de hoy en la presentación de uno de los estudios emblemáticos del trabajo de la OCDE y además de absoluta relevancia en el contexto de los esfuerzos por reconstruir, por reactivar tanto la economía como los motores propulsores de un modelo de crecimiento sostenible que por supuesto tenga en cuenta la permanente misión de combatir el cambio climático, de tener una agenda climática que tenga raíz en terreno y particularmente en el espacio de las regiones desde lo local, desde lo territorial. Y en ese sentido es que nos parece magnífico el contar no solamente con un reporte de nuestra organización al respecto de, como ya lo mencionó Adriana Montejano, el cómo no solamente enfrentar la pandemia, los efectos catastróficos de esta pandemia del COVID-19, sino avanzar hacia un escenario de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, bueno, nos acompaña uno de los autores de este reporte, Andrés Fuentes, que nos hará la presentación del trabajo en breve. Y además vamos a dar paso a un panel con funcionarios gubernamentales de países miembros de la OCDE en América Latina y también de destacados expertos en el ámbito de la investigación aplicada a la política pública. Entonces tenemos un panel de lujo, tanto con la representación gubernamental como con la reflexión de quienes elevan la barra en la investigación y el análisis de política pública al respecto de lo que nos ocupa el día de hoy. Y sin más preámbulo, entonces, ya se harán las presentaciones, antes justo del panel. Y cedo la palabra a mi colega Andrés Fuentes, quien nos hará la presentación de este trabajo de la OCDE. Muchas gracias y cuenten siempre con el aviso oportuno de las actividades de la OCDE a través de nuestro Centro para América Latina. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Roberto. Empezaré con compartir mi pantalla. Aquí está. Espero que la puedan ver. Buenos días a todos los participantes de este webinario. Y muchas gracias por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo en las perspectivas regionales de la OCDE. Perspectivas regionales de la OCDE son una publicación bianual sobre temas que consideramos de gran alcance para las políticas regionales y intentamos dar perspectivas para su futuro desarrollo.
Perdón, Andrés, no se ve tu pantalla, no se ve la presentación. Disculpa. Vaya, quizás todavía no ha llegado. Pues todavía no se ve. No. Vale, un instante. Esto. Ahora. Listo. Vale, muy bien. Muchas gracias por este aviso. Ya está. Pues, como les decía, las perspectivas regionales de la OCDE son una publicación bianual sobre temas que consideramos de gran alcance para las políticas regionales. Y este año la hemos dedicado a la COVID-19 y a la transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Un objetivo que la mayoría de los países miembros de la OCDE se ha comprometido a alcanzar hasta el 2050. Esto también es el caso para Chile y Costa Rica. Y Colombia me parece que tiene un objetivo muy similar. Déjeme empezar con unos mensajes centrales de este informe, que trata de dos temas que no van tan separados como a primera vista puede parecer. Sabemos que los grandes desafíos medioambientales mundiales, incluido el cambio climático, contribuyen a que puedan surgir pandemias como la COVID-19. Tanto la pandemia como el cambio climático pueden tener una incidencia grave en la salud pública y en nuestras vidas económicas. Al ser desafíos sistémicos que pueden afectar, que típicamente afectan a toda la sociedad, para evitar impactos negativos y reducir sus costes, en los dos casos, pandemia y reto climático, son importantes las actuaciones precoces que anticipan y previenen. Y es también particularmente importante proteger a las personas más vulnerables socioeconómicamente. Primero, porque son las más afectadas, tanto en la pandemia como con el cambio climático. Y segundo, porque conviene obtener una resiliencia amplia y un apoyo amplio para enfrentar a desafíos de naturaleza sistémica. Y como espero que podrán apreciar durante la presentación, las actuaciones necesitan ser ancladas localmente por la diversidad de los impactos. De los impactos y de las condiciones y las actuaciones necesarias. Por lo tanto, la pandemia nos ha mostrado que los riesgos de la salud humana pueden desatar una crisis global, sistémica, con impactos territoriales diversos. Y es por eso que es importante desarrollar la gobernanza de múltiples niveles, integrando los gobiernos ya no solo nacionales, sino también regionales y locales. Y los argumentos para integrar las políticas regionales en la política climática son precisamente que estos impactos, estas condiciones y las vulnerabilidades varían mucho entre los territorios. Pero no todo es solo desafío o riesgo. La política climática también puede traer
cobeneficios, lo que llamamos cobeneficios para el bienestar de las poblaciones, como por ejemplo la reducción de la contaminación del aire y sus efectos en la salud. Y estos beneficios a menudo se producen a nivel regional y además se producen mucho más rápidamente que los beneficios climáticos ellos mismos. Por lo tanto, pueden impulsar la acción climática a nivel regional y pueden dar un impulso potente, porque estos beneficios puede que sean más importantes, más impactantes que los costes de la política climática ella misma. Efectivamente, la pandemia ha tenido impactos muy diversos entre las regiones de casi todos los países socios de la OCDE. La mortalidad causada por la pandemia ha variado mucho y incluso a nivel local ha habido impactos muy distintos. Localidades, incluso barrios en ciudades, con un bajo nivel de ingresos son entre las más afectadas. La pandemia ha también acentuado las desigualdades económicas. Por ejemplo, la actividad turística se concentra a menudo en pocas regiones de nuestros países socios. Y estas regiones son las que más empleo han perdido. En México, por ejemplo, parece que más de 1 millón de PMEs, pequeñas y medianas empresas, han cerrado como consecuencia de la crisis del turismo. En muchas regiones, el empleo salario bajo ha sufrido de manera particularmente fuerte en la crisis, como por ejemplo en el estado de California de Estados Unidos. Estos empleos les ha protegido menos el teletrabajo. Han sido más vulnerables a la crisis los empleos en los comercios, considerados no esenciales, y en la hostelería, por ejemplo. Por la diversidad de estos impactos regionales, en nuestras perspectivas regionales, constatamos que algunos países, como por ejemplo Chile o Colombia, han reforzado mecanismos de cooperación entre gobiernos de distintos niveles. El gobierno nacional necesita desarrollar la estrategia y capacitar a los actores locales para que puedan contribuir a las soluciones. Hemos aprendido que es importante que el apoyo que necesitan los hogares, las empresas y los territorios más afectados que llegue rápidamente. Y esto necesita estar basado en un sistema de información rápida basada en buenos datos. La respuesta también necesita apoyarse en consejo científico, precisamente para poder anticipar y reducir los impactos. Un tema que también vale para la política climática. Y la recuperación tiene que ser coherente con la transición a una economía que ya no afectará el clima. Los desafíos de política climática también difieren entre las regiones. Y esto es evidente cuando se comparan las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las regiones. Y en el estudio ofrecemos unas estimaciones de estas emisiones a través de las regiones de nuestros países socios.
Y esta observación de diversidad regional vale tanto para el nivel de emisiones como para su composición, su origen sectorial. Incluso hemos constatado que la variación de las emisiones a nivel regional dentro de los países es más grande que la variación entre los países. En Colombia, por ejemplo, las emisiones por la agricultura, como ven en este gráfico, tienen un peso elevado en varias regiones, como por ejemplo en Antioquia o en Córdoba o en Meta. En otras pueden ser más importantes las residenciales, que incluyen sobre todo el consumo de energía no eléctrica en las viviendas, o bien el transporte, como también se puede apreciar en este gráfico. En las perspectivas regionales también hemos tratado de demostrar cómo varían las condiciones socioeconómicas en las regiones con las emisiones per cápita. Por ejemplo, en Chile, en este gráfico podéis apreciar que, por ejemplo, en la región de Antofagasta, la intensidad de las emisiones, que aquí se refiere a emisiones per cápita, las emisiones de gases de efecto invernadero en Antofagasta per cápita son entre las más elevadas en Chile. El Producto Interior Bruto per cápita en Antofagasta es bastante más elevado que la media nacional de Chile, pero sin embargo parece que la pobreza relativa en esta región es bastante más elevada que el promedio nacional. Y esto también parece que vale para Biobío, según nuestros datos. Y allí el desempleo de larga duración también es particularmente elevado. Y por lo tanto, en estas regiones, al parecer, hay poblaciones socioeconómicamente particularmente vulnerables. Lo cual en el diseño de las políticas climáticas hay que tener en cuenta. Como ya decía, la política climática no solo nos trae desafíos, también nos trae oportunidades. Y las oportunidades también son económicas y también varían por región. Y un ejemplo es el potencial en energía renovable que tienen las regiones. Y en este mapa pueden apreciar que en México tiene uno de los potenciales de energía solar entre los más elevados de los países socios de la OCDE y no es igual en todas las regiones de México. Donde el rojo está más oscuro, pues más potencial hay en este mapa. Para las perspectivas regionales hemos preparado fichas de cada país miembro que se pueden consultar en internet y donde los datos lo permiten, comparamos estos potenciales de generación eléctrica en renovables con la producción eléctrica renovable y ya instalada y además con unas metas para el año 2030 que resultan compatibles con los objetivos del Acuerdo Climático de París. Como ya decía, además de las oportunidades económicas que las políticas climáticas también nos aportan, más allá de la protección del clima, la política climática aporta beneficios al bienestar de poblaciones. Y estos beneficios, como ya decía, son a menudo locales. Algunos se han intentado cuantificar, estudios que los han intentado cuantificar en términos económicos,
Por ejemplo, el impacto de la reducción de la polución del aire en los costes de salud, en la reducción de la esperanza de vida y el impacto en la productividad también, o también el impacto de la renovación térmica en los costes energéticos y en la salud. Y como decía, estos beneficios incluso pueden compensar los costes de la acción climática, según la región. Pues en casi todas las regiones de Chile, como pueden apreciar en este gráfico, casi toda la población, según los datos que tenemos en la OCDE, está expuesta a una polución del aire por encima de los 10 microgramos de partículas finas por metro cúbico. Esto me lo he tenido que anotar para decirlo correctamente. Y que es el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que es importante es que, por ejemplo, las actuaciones que pueden servir a reducir la polución del aire, por ejemplo, en la región metropolitana de Santiago de Chile, también pueden servir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas actuaciones tendrán que diseñarse en función de las necesidades de la población local y de la configuración de la metrópolis de Santiago de Chile. En el último capítulo de las perspectivas regionales analizamos algunas de las políticas regionales que nos pueden ayudar a acercarnos a los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Destacamos el rol de la gobernanza de múltiples niveles, integrando las regiones y las ciudades. Nos parece importante, diseñar sistemas de financiación de regiones y ciudades que generen incentivos y recursos para actuar en coherencia con los objetivos climáticos. También es importante integrar el consejo científico. En las regiones metropolitanas es particularmente importante coordinar las políticas entre los sectores, por ejemplo, que las viviendas se desarrollen allí donde haya un buen acceso al transporte público. Pero también la coordinación entre municipios que están integrados económicamente. En las regiones rurales los desafíos son a menudo bien distintos. Por ejemplo, pueden tener un papel importante sistemas de compensación económico para los servicios ecosistémicos, como por ejemplo la protección de selvas y bosques. Y México es un país que tiene un sistema nacional desde hace muchos años que parece que ha servido a estos efectos. Importante también no dejar ninguna región rezagada. Las actividades intensivas en emisiones a menudo están concentradas en ciertas regiones. Por lo tanto, es importante tratar de basar las transformaciones económicas en los conocimientos y los medios productivos que posee cada región y construir un consenso para ver cómo, en base a estos conocimientos y medios productivos locales, se pueden desarrollar actividades compatibles con cero emisiones y dar un futuro económico atractivo a estas regiones. Cierro esta breve presentación enfatizando que en la OCDE y en mi servicio en particular estamos a su disposición para ayudar en analizar las condiciones y desarrollar las políticas regionales en sus países. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Ahora daríamos paso entonces al panel de discusión de intercambio de ideas. Invito a los que estarían participando en ella, que prendan sus cámaras, ahí estamos todos. Yo soy Landy Sánchez, soy profesora y directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, que estamos justamente en Ciudad de México, y en este panel justamente para discutir e intercambiar sobre el informe que acabamos de escuchar, estarán participando Víctor Hugo Páramo Figueroa, quien es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, y Andrés Barrientos, jefe del Departamento de Estudios y Análisis Territorial en la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Chile. Muchas gracias, bienvenidos a todos por participar en esta sesión de discusión. Tenemos 50 minutos para este panel y lo que les propongo y les comento a los que nos están acompañando de la dinámica del panel es que haga yo un par de preguntas generales para el panel y tengamos intervenciones relativamente cortas de rondas de intervención, alrededor de 3 minutos por cada uno de ustedes para estas grandes preguntas generales que nos permitan, digamos, compartir nuestras impresiones y nuestras ideas sobre el informe desde el país en el que ustedes trabajan y desde la especialización sectorial desde la cual ustedes están mirando este informe que nos presentan. Y al mismo tiempo, durante el panel haré algunas preguntas, digamos, más específicas en relación a sus áreas de especialidad y ahí se las dirigiré personalmente, ¿no? Entonces, justamente con esta mirada muchísimo más amplia y para iniciar, quisiera retomar uno de los aspectos que señalaba Andrés en su presentación, que tiene que ver con las diferencias regionales que nos marcaba en términos de las emisiones, de las diferencias socioeconómicas también tan marcadas que tenemos, y vincularlo, digamos, con el contexto específico de la crisis que estamos experimentando por COVID. Y lo que quería es empezar con una gran pregunta muy amplia para tener una especie de primer panorama respecto a su diagnóstico de estas diferencias regionales. Y esa pregunta tan amplia es ¿cuáles son los retos y oportunidades que ustedes identifican para una recuperación post-COVID que se encamine justamente hacia la reducción de emisiones o hacia la transición, digamos, a un contexto de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, considerando el contexto que nos presenta, digamos, el COVID y estas diferencias regionales marcadas que ya nos señalaba? Un primer diagnóstico e impresiones respecto del contexto que estamos enfrentando y las posibilidades de transitar hacia una economía neutra. Empezaríamos con el orden en el que estamos. Víctor, por favor, luego Fernando y después Andrés. Muchas gracias, Landy, perdón. Landy. No, primero que nada, pues agradecer a los organizadores de este interesante panel y mencionar que, pues sí, esto que mencionas de la pandemia del COVID, pues sí dejó ver pues muchos aspectos, yo diría algunos negativos, pero también hay aspectos positivos que se pueden rescatar. Regionalmente, pues evidentemente también va a haber muchas, digamos, diferencias en esos, digamos, impactos que trajo el COVID, pero también puede haber muchas diferencias en la manera como se puede pensar en una recuperación post-COVID, ¿no? En la región donde yo trabajo, que es la región centro del país, que es la región que corresponde a la megalópolis, integrada por los 7 entidades que la conforman, que es Ciudad de México, los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México, pues es una región muy grande que abarca el 30%, 33% de la población de nuestro país. Entonces, estás hablando de una región que de alguna forma sí está concentrando, digamos, en un territorio
relativamente menor la mayor cantidad de población del país. Ahí tú vas a encontrar pues la zona metropolitana del Valle de México, que es la capital también del país, y es una zona metropolitana en la cual ya encuentras todo un reto de gobernanza, ¿no? Porque esta zona metropolitana está compuesta por una parte por alcaldías de la Ciudad de México, por 16 alcaldías, pero también están incluidos 50 y tantos municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Entonces, esta gran zona de ya, pues es todo un reto para la gestión en todos aspectos. Mi tema, pues, es un poco el ambiental. Mi especialización ha sido más hacia la calidad del aire y un poco el cambio climático. Y en ese sentido, pues, en esta zona metropolitana, ya desde hace muchos años, me parece que los gobernantes y la ciudadanía se dio cuenta de esta complejidad y la necesidad de empezar a trabajar de forma conjunta en esta región. De tal forma que desde más o menos principios de los 90 se crearon comisiones ambientales, en las cuales pues se sentaron a la mesa los principales actores que podían y tenían que ver con mejorar la calidad del aire. Más recientemente, alrededor del año 2013, pues por el crecimiento mismo de esta zona, de esta región, se decidió crear algo todavía a una escala más grande, que es una escala más regional, que es esta Comisión Ambiental de la Megalópolis. Entonces, aquí ya no estás hablando solamente de dos entidades que están juntas, sino estás hablando de 7 entidades que reconocen que hay toda una serie de procesos, de intercambios y en lo ambiental, pues que hacen que esto requiera digamos, pensar en organismos que puedan coordinar las políticas, las acciones a nivel de esta escala regional. Esta Comisión Ambiental de la Megalópolis no es algo, como diría yo, que tenga un orden jurídico de autoridad. Es más bien, es un espacio en el cual los gobiernos de estas 7 entidades vienen a negociar y determinan, por ejemplo, homogeneizar las políticas ambientales para esta región. La pandemia pues vino a traernos toda serie de reflexiones y bueno, creo que más adelante podría yo hablar un poquito más de cuestiones muy particulares que se dieron en alguna de las entidades que contrastan esta diferencia entre zonas metropolitanas muy grandes y ciudades medianas, si lo podemos decir así. Hasta aquí dejaría esta primera intervención. Sí, Gracias. seguramente vamos a volver con el tema de la comisión en particular y de los retos que nos señalabas en términos de gobernanza justamente para las iniciativas locales en términos climáticos y de calidad del aire. Ahora volvemos en ese tema y le preguntaría a Luis Fernando cuál es su diagnóstico de las desigualdades y de las oportunidades que nos presenta el contexto de COVID para transitar a una economía cero. Bueno, Landy, muchas gracias por la introducción. Un saludo muy especial para Víctor y para Andrés también. Saludo también para Andrés. Muy buena presentación. Disfruté muchísimo la lectura del documento. Felicitaciones para ti y para todo el equipo. Un saludo también para Roberto Martínez y a todo el equipo de la OCDE de la Oficina en México. Pues mira, Landy, como lo mencionó Andrés durante su presentación, está muy claro en el estudio. Creo que de manera muy relevante se pone de presente la enorme heterogeneidad que existe en términos de diferentes variables socioeconómicas y por supuesto también en materia ambiental. Esa palabra heterogeneidad creo que es muy importante reconocerla e incorporarla en el diseño de la política pública y justamente también en el contexto de la pandemia, el COVID también, como lo mostró Andrés, tuvo impactos diferenciales, no solamente entre regiones a nivel mundial, sino también al interior de los países. Andrés lo mostraba con las tasas de mortalidad, pero también cuando uno mira, por ejemplo,
el impacto económico, el impacto en materia de empleo, pues hay enormes heterogeneidades al interior de los países y Colombia, por supuesto, no es la excepción. Sin embargo, como tú lo mencionabas en la pregunta, pues también esto plantea oportunidades importantes en el contexto de esta agenda de cambio climático. Y Andrés también lo mencionó en su presentación, la agenda de cambio climático es una necesidad urgente desde el punto de vista de la implementación, las señales de política pública que se deben dar, pero también abre la puerta para importantes oportunidades económicas. Así como lo mencionabas, Andrés, para el caso de México, Colombia también tiene enormes potencialidades, por ejemplo, en materia de generación de energía eólica y energía solar. En el contexto entonces de esta coyuntura, de la necesidad de implementar políticas que aceleren la recuperación económica, creo que es fundamental entonces aprovechar esta oportunidad para continuar dando señales de política pública que permitan avanzar justamente en esta agenda de una ya no crecimiento sostenible, sino recuperación sostenible. Y esto va a ser fundamental porque, de nuevo, hay enormes oportunidades en nuestros países para poder implementar este tipo de políticas públicas que no solamente vayan alineadas con la agenda de desarrollo sostenible, cambio climático, crecimiento verde, sino también con la oportunidad y la necesidad urgente de recuperar el crecimiento económico y recuperar el empleo. Y ahí se pueden incorporar señales de política pública en ese sentido. Y el último punto que quiero hacer, que también lo mencionó Andrés durante su presentación, es el tema de la gobernanza. Esto requiere, por supuesto, para poderse articular, un diseño cuidadoso que reconozca, diría yo, dos visiones importantes de articulación desde el punto de vista de lo que puede ser una política nacional de cambio climático. Nosotros en Colombia tenemos lo que se conoce como el Sistema Nacional de Cambio Climático, que es justamente un sistema pensado para coordinar interinstitucionalmente todas las políticas y acciones que tienen que ver con esa agenda, digamos, de cambio climático. Y hay dos grandes pilares en esa gobernanza del Sistema Nacional. Uno que tiene que ver con los temas sectoriales, de hecho se llama literalmente la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que justamente plantea esa visión de articulación entre el sector transporte, el sector agricultura, el sector petrolero, el sector minero, de cuáles son las necesidades de contribuciones desde el punto de vista de política pública para la reducción de gases de efecto invernadero. Y esto reconoce que cada sector tiene diferentes necesidades, por ende también debe plantearse diferentes metas y que la política pública debe reconocer esas heterogeneidades sectoriales. Y el segundo pilar tiene que ver justamente con el tema regional. Hay 10 nodos regionales de cambio climático en Colombia, atados cada uno digamos, a una serie de regiones lo suficientemente homogéneas, por ejemplo, la Amazonía, la parte más andina de Colombia, la parte Caribe, en donde también, de nuevo, como lo plantea el estudio que ha presentado Andrés, se reconoce que hay muchas diferencias desde el punto de vista no solamente socioeconómico, sino también ambiental, y la comisión entonces plantea que el diálogo se debe hacer desde el punto de vista regional, para incorporar esas diferencias territoriales y poder articularlas desde el punto de vista de la gran gobernanza de la Comisión de Cambio Climático. Así que esas son mis visiones preliminares. Muchas gracias, Landy, y continúo en la discusión. Gracias, Luis Fernando. Escuchemos ahora las primeras impresiones de Andrés Barrientos sobre estos retos y oportunidades que la pandemia nos presenta para transitar a una economía cero. Bueno, muchas gracias, Landy, y un saludo a Víctor Hugo, a Luis Fernando y también a Andrés Fuentes, que hizo una muy buena presentación ilustrando los desafíos que estamos y las implicancias que estamos viviendo con el desarrollo del COVID-19. Entonces, para ir sintetizando algunas ideas, yo concuerdo absolutamente con lo que señala Luis Fernando en el caso de que las políticas públicas tienen que ser desarrolladas en base a condiciones de heterogeneidad territorial. Y eso no solo porque cada territorio desarrolla su línea de trabajo o de gobernanza local, sino que también por una condición de servicios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso chileno tenemos 16 regiones en el país, que tenemos regiones que son netamente mayoritarias de servicios, otras que son regiones mineras, agroindustrial, tenemos regiones que son más mayoritariamente pesca industrial y también servicios o agro. Y eso hace que esa riqueza territorial, con políticas que son estandarizadas desde el nivel central,
no necesariamente tengan los impactos positivos que uno busque. Entonces, ese es un desafío muy importante por el desarrollo también del aspecto del COVID. Pasa en el aspecto también de cómo se tratan a las regiones desde el nivel central y también cómo el nivel central tiene que apoyar a los distintos niveles de gobierno subnacional, en tanto también a cómo se distribuyen o cómo es la complejidad de los asentamientos humanos territoriales dentro del país. Pasa, por ejemplo, en el caso chileno, que en las regiones más extremas tenemos mayor porcentaje, por ejemplo, de localidades en condición de aislamiento, que hemos medido desde nuestra subsecretaría. Y así también, por ejemplo, la región de Magallanes es una de las regiones del país, que es la más extrema, Magallanes y Antártica chilena, que tiene mayor cantidad de población en condición de aislamiento. Y eso que implica que los servicios tienen que entregarse de una manera diferente. Por otro lado, quiero destacar también que el COVID-19, más que ver solo los aspectos negativos, que eso ya se ha visto en gran parte de la literatura actual, también como lo ve Andrés, tenemos que también profundizar en la mejora en las métricas desde los gobiernos. Yo creo que ahí en Latinoamérica tenemos desafíos súper importantes en mejorar las formas en que medimos los distintos aspectos variables y la periodicidad de ellas para poder ver los impactos que se realizan con las políticas públicas. Nosotros en la Subsecretaría de Desarrollo Regional este año vamos a publicar el índice de competitividad regional, pero tomando aquí aspectos que están relacionados con la presentación de Andrés. No ver la competitividad solo como un mero hecho de productividad, sino que también viendo calidad de vida y también incorporando sustentabilidad. Porque así como vimos en la presentación, una de nuestras regiones, que es la región de Antofagasta, que es una región que tiene un PIB per cápita bastante alto con respecto a la media nacional, vemos que en aspectos de sustentabilidad hemos medido que claramente no es una de las regiones que está en los primeros lugares del ranking de competitividad. Sí en productividad, pero así es como nosotros también tenemos que ponderar las distintas dimensiones, al fin y al cabo, para la calidad de vida de los habitantes de nuestros países. Entonces, junto con esa visión de heterogeneidad, además del impacto que es diferente, es heterogéneo en todos los territorios, tenemos que ir mejorando estas métricas. Y respecto a la temática del cambio climático, que también es uno de los desafíos que ha tomado el gobierno chileno, nosotros estamos en desarrollo en Chile de esta ley marco de cambio climático que se ha ido permeando a toda la institucionalidad pública para ofrecer alternativas de gobernanza para el financiamiento de instrumentos y ir mejorando también la resiliencia de nuestras regiones. ¿Y por qué pasa esto? Porque también ocurre que, dado que también estamos en el cinturón de fuego, los terremotos son cosas de cada día en nuestro país. Así también los 4.000 kilómetros de costa hacen que hayan zonas de inundación complejas, y claramente todos los fenómenos de alcance natural tienen implicancias en la recuperación de los territorios. Y eso es sumamente importante abordarlo desde la institucionalidad pública y también a los niveles de alcance territorial. Y para finalizar, también indicar que es necesario que también los estados vayamos viendo a través de la distinta institucionalidad pública cuáles son los mecanismos de los gobiernos, por ejemplo, locales, en el caso chileno las municipalidades, para poder adaptarse a las políticas nacionales cuando ocurren emergencias de este tipo. Nosotros en la Subsecretaría de Desarrollo Regional estamos trabajando en unas encuestas que estamos realizando a los 365 municipalidades del país para ver a las que tienen una figura subescalar de municipalidad, que es la delegación municipal, que se pueden crear en las municipalidades, para ver cómo ellos utilizaron esa pequeña unidad administrativa para poder gestionar el COVID. Y ahí hemos visto en resultados preliminares, por ejemplo, que la han utilizado esa pequeña figura. Puede ser para algunos no muy relevante, algunas no tienen presupuesto, pero estamos catastrando ellos, que entregan información a los vecinos sobre el autocuidado, que sirvieron para el levantamiento de la información,
para la implementación de los protocolos de los ministerios de salud, para fiscalizar cumplimiento de las implicancias municipales, para sanitizar calles, etcétera. Un sinnúmero de actividades que realizaron y que muchas veces desde la política nacional no se ve esa realidad territorial. Así que eso sería mi primera intervención y muchas gracias también por la invitación desde la Subdere. Muchas gracias por sus primeras impresiones y justo voy a intentar profundizar en algunos de los temas que ustedes han marcado, haciendo preguntas específicas, digamos, a cada uno de ustedes. No voy a ir en el orden de las intervenciones, sino un poco tratando de apuntalar algunos de los temas del informe y de lo que ustedes señalaron. Entonces, le quisiera preguntar a Luis Fernando si precisamente pudiera profundizar, digamos, sobre el papel de los gobiernos subnacionales en cómo alcanzar las metas, digamos, o cómo transitar a estas economías de cero emisiones. En particular, lo que sabemos es que los compromisos nacionales, si lo pensamos a partir de las contribuciones determinadas a nivel nacional, no van a ser suficientes para alcanzar digamos, unas economías de cero emisiones netas, ¿no? Sino que justamente necesitamos avanzar en esos compromisos. Y ahí quería preguntarte, digamos, ¿cuál es ese papel que ves para los gobiernos subnacionales o cómo articular acciones a nivel de los gobiernos subnacionales para avanzar en las contribuciones nacionales y recuperar estas diferencias regionales, tanto en términos de los recursos como la potencialidad que pueden tener las regiones, precisamente para contribuir a lograr llegar a esta meta que sería el fin que estaríamos buscando. Bueno, pues así es, Landy. Sin el concurso del esfuerzo de las entidades a nivel territorial, de los organismos locales, pues no va a ser posible que los países de la región y a nivel mundial pues cumplan con esos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que se han venido trazando en los últimos años. Y eso requiere esa famosa palabra que es más fácil decirla que implementarla, que es la articulación. Y tal vez quisiera, Landy, compartir un poco la estrategia que se utilizó. Yo primero quisiera tal vez contarle a quienes nos están escuchando, FEDesarrollo es una institución privada, es un think tank en Colombia, pero antes de estar en FEDesarrollo, yo estoy acá desde el 2018, yo estuve en el Ministerio de Planeación de Colombia. Y en ese, digamos, en ese cargo, uno de los temas fundamentales justamente era, por su visión intersectorial, avanzar, digamos, en la implementación y también la articulación de toda la agenda de cambio climático y otra agenda complementaria a la cual me quisiera referir, que es la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. En el diseño, en la implementación de poder aterrizar un poco esa agenda muy ambiciosa de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tratamos de hacer un ejercicio muy aterrizado en el territorio para entender cuáles eran tal vez las prioridades a nivel departamental o regional que pudieran alinearse con los grandes objetivos de desarrollo sostenible. Y ustedes saben que en los ODS, naturalmente, un componente muy importante tiene que ver con la agenda de cambio climático. Entonces, lo primero fue un diálogo constructivo para entender primero cuáles eran las eventuales prioridades nacionales, pero también cuáles eran las prioridades territoriales para poder definir una agenda que tuviera esa visión de, pues, las necesidades nacionales a veces no coinciden, por supuesto, con las necesidades a nivel local. Ese fue un primer punto, identificación de alguna forma de cuáles son las brechas, las necesidades a nivel territorial. Un segundo punto, Andrés lo mencionó ahora en su introducción, y es el tema de la medición. Nos dimos cuenta que, infortunadamente, falta muchísimo por cerrar en materia de poder medir las acciones de política pública y el impacto que estas acciones están teniendo desde el punto de vista del cumplimiento de la agenda de cambio climático y el cumplimiento de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ese segundo punto
planteó la necesidad de poder empezar a mejorar esa medición. Ya que está Víctor Hugo acá con nosotros en el panel, por ejemplo, el tema de calidad del aire. Nos dimos cuenta que solamente en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, había estaciones lo suficientemente amplias para poder medir de manera permanente y consistente la calidad del aire en las ciudades. Pero en ciudades intermedias de millones de habitantes en Colombia todavía no existía esa posibilidad. Es un ejemplo particular de poder identificar las brechas de medición para poder, por supuesto, medir el impacto y el éxito de las políticas públicas en estas dos agendas tan importantes. Y el tercer punto en esa articulación, Landy, tiene que ver con un tema que es absolutamente esencial en esta heterogeneidad territorial, que es que también tenemos heterogeneidad desde el punto de vista de las capacidades institucionales. Entonces, eso permite focalizar los esfuerzos desde el orden nacional en las entidades territoriales que tienen mayores brechas desde el punto de vista institucional para poder generar esos cierres de brechas, esas mejoras de la capacidad administrativa e institucional que permitan avanzar en el cumplimiento de brechas. No tiene mucho sentido que desde el orden nacional se apoye de manera decidida a las grandes ciudades, en ejemplo en Colombia, Bogotá, Medellín, que tienen toda la capacidad institucional administrativa para desarrollar e implementar sus agendas de cambio climático o de desarrollo sostenible. Pero por otro lado, hay una serie de departamentos, de territorios que no tienen esa capacidad institucional y eso permite focalizar los esfuerzos porque naturalmente los recursos desde el orden nacional y el tiempo desde el punto de vista de los servidores públicos es limitado. Y entonces hay que reconocer que también hay brechas desde el punto de vista de institucionalidad para poder focalizar ahí los esfuerzos. Ahí es donde realmente justamente tiene mayor valor agregado el apoyo y la articulación desde el orden nacional para poder generar ese cumplimiento de esos grandes objetivos de cambio climático y desarrollo sostenible. Gracias, Luis Fernando. Justamente siguiendo con este tema de las capacidades institucionales, que es algo que aparecía también en lo que nos estaba señalando Andrés Barrientos, quería preguntarle sobre un tema que aparece en el informe de manera reiterada, que tiene que ver con la infraestructura que se requiere para afrontar el cambio climático, la infraestructura urbana, ¿no? En el informe, además de señalarse, digamos, la diversidad regional, hay una señalización de la dificultad de identificar, de la necesidad, mejor dicho, de hacer inversiones en infraestructura urbana, que sean inversiones que efectivamente cumplan o permitan, digamos, transitar justamente a cero emisiones netas. En el contexto latinoamericano eso es doblemente retador. Por un lado, por el rezago en infraestructura urbana que tenemos y por lo tanto en la necesidad de seguir construyendo infraestructura para, digamos, atender ese rezago y al mismo tiempo en la necesidad de que esa infraestructura resuelva las necesidades de adaptación frente al cambio climático, que es algo que tú estabas apuntando en tu intervención, y que esas cumpla, como dice el informe, con la necesidad de ser, que apuntalen la necesidad de cero emisiones. Entonces, ¿cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo además en términos de cómo identificar las necesidades específicas dada la variación regional en los riesgos y en las capacidades institucionales que tienen las ciudades. Sí, muchas gracias por la pregunta, que es bastante compleja, por lo cierto. A mi juicio, Chile está pasando de una transición hacia la densificación urbana muy fuerte a buscar el desarrollo de los aspectos rurales. Y esto incluye también a lo que son lo que llamamos ciudades intermedias. ¿Y por qué lo digo? Que los últimos indicadores que hemos podido medir es que el 81% de los ciudadanos de Chile vive en comunas mayoritariamente urbanas, según las mediciones que pudimos hacer de la adaptación de la metodología de la OCDE, ¿ya? Y eso nos lleva a mostrar que hay desafíos importantes porque la calidad del aire, ahora por efectos del COVID y las medidas de confinamiento, etcétera, se detectó, por ejemplo, que la capital de Santiago se redujo las emisiones cerca de un 20%. Y eso claramente, ahora con el escenario
con recuperación y búsqueda de la actividad económica, va a hacer que volvamos probablemente a los mismos niveles de calidad de aire que teníamos anteriormente. Y eso supone desafíos importantes a la institucionalidad pública, que en tanto a la promoción del desarrollo de ciudades intermedias y también de las localidades rurales, en acceso a servicios, en acceso al agua potable, en el acceso también a la digitalización. Y ahí yo creo que es muy relevante que los países en Latinoamérica profundicen sus estrategias también de digitalización. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede permitir también que, o se fuerce al sistema a que se flexibilicen los contratos, que hayan personas que puedan teletrabajar de mejor manera. Tenemos una tradición muy legalista en América Latina, en la cual es muy poco flexible los contratos laborales, y obviamente en la medida que tengamos mejor conexión, mayor conectividad en zonas rurales, claramente este sistema de contratos para adaptar tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales y también la empresa privada y la sociedad civil, obviamente va a ser y va a permitir que la movilidad se dé en otros territorios y no solamente en escenarios de alta densificación. Así que ahí hay un desafío súper importante, y eso no es algo que estemos hablando de 2 años, de un periodo de gobierno. Estos son desafíos que toman décadas para poder desarrollar otro tipo de ciudades. Y ahí yo también quiero hacer énfasis en que el desarrollo y la modernización de los colegios, el trabajo colaborativo entre la municipalidad y la sociedad civil, los vecinos que se dan, es sumamente importante, y también la incorporación de la academia en la toma de decisión de políticas públicas, porque la academia desarrolla un trabajo muy importante para poder mejorar con datos, con metodología científica, la forma en que se desarrollan nuestras ciudades y nuestros países. Así que eso yo diría que es un desafío grande, transitar de esta alta densificación urbana al desarrollo también de polos intermedios, para también desarrollar los aspectos rurales. Yo creo que ahí la política rural que está desarrollándose en Chile va por buen camino, y ahora con el escenario también de la elección de gobiernos regionales, que por primera vez se eligieron mediante votación popular, va a implicar mayores esfuerzos también para buscar una gobernanza sincrónica y que sea colaborativa. Gracias, Andrés. Justamente, Víctor Hugo, lo que plantea Andrés sobre el cambio, digamos, en los patrones de urbanización en América Latina, digamos, o en algunos países de América Latina, nos da pie a lo que tú estabas comentando en tu primera intervención, ¿no? En las diferencias, digamos, de urbanización y en las políticas de política también entre las megalópolis, las grandes ciudades, las ciudades intermedias en nuestro país, y cómo, digamos, asociar algunas políticas ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con calidad del aire y las políticas de acción climática. Quisiera preguntarte si puedes ahondar, digamos, sobre la relación entre estas dos acciones, su variación por el tipo de urbanización y ciudad que tenemos, y los retos que ya nos estabas comentando en términos de gobernanza, ¿no? Cómo hacer estas políticas y la implementación, que significa poner a funcionar distintos órganos de gobierno para hacerlas compatibles en términos de la combinación de políticas de calidad de aire y acción climática. Sí, bueno, realmente cuando estuve leyendo el reporte, de veras, Andrés, es algo muy bien hecho. En cada, digamos, concepto que se exponía me ponía a pensar mucho. Evidentemente que hay, y déjenme empezar por ahí, me parece que hay políticas que sí corresponden a, digamos, a los gobiernos nacionales. Eso creo que no hay duda, ¿no? Los combustibles, la energía, en términos generales. Las emisiones que se dan en estos sectores sí están muy de su responsabilidad.
pero una vez asignado eso, quedan otros sectores que no son, pueden ser en alguna medida responsabilidad de los gobiernos nacionales en términos de lo que mencionaba, de crear normas, estándares nacionales para que haya una uniformidad en cierto modo. Pero, pues, de repente hay actividades que no necesariamente el gobierno federal tiene que atender, ya lo dijeron también. Y justamente siento yo que en los países latinoamericanos estas actividades son las que producen mucha contaminación y son actividades que también pueden representar una oportunidad muy valiosa para mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, me estoy cambiando un poquito, pero es muy importante porque eso ha orientado la política climática de México también. En México se trabaja sobre los gases de efecto invernadero, pero también se trabaja de manera muy, muy importante y más lo trabajan las entidades estatales, o sea, las de siguiente nivel, que son los contaminantes climáticos de vida corta. Los contaminantes climáticos de vida corta incluyen a las partículas que contienen el carbono negro, ¿no? Que es una sustancia que viene a acelerar el cambio climático por las propiedades de absorción de la energía de estas partículas negras, ¿no? Otro contaminante climático es el ozono troposférico, es el ozono que tenemos en las ciudades. Y este ozono no se emite directamente, sino que hay unas sustancias que lo van a formar, y entre ellos están los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, que están ligados también con las fuentes que emiten el CO2, ¿no? Entonces, aparte de ellos, pues está el metano, también es otro contaminante climático de vida corta, que también es muy importante, es un gas muy importante, y algunos clorofluorocarbonos. Bueno, en México, ¿qué se ha hecho? Se trabaja sobre los gases de efecto invernadero, pero se le da una importancia primordial también a estos contaminantes climáticos de vida corta, que además, como lo mencioné, las partículas y el ozono son los que están deteriorando la calidad del aire de la mayoría de las ciudades de México. Entonces, aquí viene una cuestión muy importante. Yo, como autoridad federal, pues voy a trabajar sobre estos grandes sectores, el sector del petróleo, el sector de energía, y luego le doy su lugar al siguiente nivel, que va a poder trabajar principalmente en las ciudades, pero también en áreas rurales, por la naturaleza de las emisiones, sobre la mitigación. Y entonces, si yo adopto este enfoque de contaminantes climáticos de vida corta, voy a trabajar sobre el sector transporte, sobre por ejemplo, la preparación residencial de alimentos, que parece que no es, pero sí es muy importante, sobre fuentes que no existen, digamos, en los países de primer nivel. La producción de ladrillo es un problema que tenemos a nivel nacional y en muchas de las países de Latinoamérica. Está también, pues, las quemas, por ejemplo, las quemas agrícolas que se hacen a veces como parte de las prácticas agrícolas que se tienen en los países. Y tenemos también el tema de los incendios forestales, la ganadería, ¿verdad? Que es un sector muy importante en la emisión de metano, la cuestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es un tema 100% en México de responsabilidad estatal y municipal. El tratamiento de las aguas urbanas, por ejemplo, también. Y bueno, hay otros sectores como el de la minería, el sector del petróleo y gas, que también contribuyen. Entonces, me parece que en nuestro país sí se ha logrado en cierta medida, desde los instrumentos que conforman también, en México tenemos un sistema nacional de cambio climático,
Desde allí ya está incluido, digamos, este universo completo de GEI y de contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, eso de alguna manera pues sí facilita que cada quien pueda identificar dónde está su ámbito de actuación. Y por lo tanto, cuando estás hablando de una región, pues puedes tener un poco más de claridad en qué le toca a quién hacer. Ahora, este hecho de que las autoridades estatales y municipales, que entre paréntesis, pues también ellos tienen sus programas estatales y municipales de cambio climático, pues hace que más urgente la necesidad de que haya pues una visión regional, ¿verdad? Porque si no, cuando tú ves en términos del territorio, puede ser que haya partes de en donde pudiera haber un enfoque adecuado, pero pudiera haber otras regiones en donde ese enfoque nos esté dando. Hemos visto, por ejemplo, en calidad del aire, que en el Valle de México se ha avanzado mucho en el mejorar la calidad del aire, en verdad. No quiere decir esto que ya estemos bien, pero nos hemos dado cuenta que si no se hacen esfuerzos en los valles adyacentes, en el Valle de Toluca, en el Valle de Morelos, en el estado de Hidalgo, hay un intercambio de contaminantes, de masas de aire que van de un lugar a otro, que el avance que se pudiera pensar para el Valle de México, pues se vería opacado si no hay esta homogeneidad en las políticas, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro de que, pues a nivel regional sí tienes que tener instrumentos que permitan hacer avanzar en la medida de lo posible a todos en direcciones concretas, en este caso para mejorar la calidad del aire. Gracias, Víctor Hugo, por señalar, digamos, la importancia de la articulación no solo sectorial, sino también local, ¿no? De las acciones locales encaminadas a tener estándares comunes y acciones comunes que logren justamente estas metas de las que estamos conversando, en particular, tú señalas, en calidad del aire. Estamos llegando al fin del tiempo para esta mesa y yo quería, digamos, aprovechar el cierre para preguntarles una cosa común, digamos, a los tres, y tiene que ver con otro de los aspectos que señala el informe, y es un tanto sobre los impactos distributivos que tiene tanto el cambio climático como las políticas de acción climática. Es decir, sabemos que el cambio climático tiene efectos diferenciados en el territorio y sobre distintos grupos de población, y también se espera, digamos, que algunas de las acciones de atención al cambio climático van a tener efectos diferenciados, ¿no? En el momento de la transición, algunos sectores podrían perder relevancia y por lo tanto habría impactos en el empleo, por ejemplo, y habría entonces también diferencias regionales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para atender esos impactos diferenciados del cambio climático y de la acción climática, y por qué sería importante hacerlo, ¿no? Yo apunto a dos acciones, evidentemente los impactos distributivos mismos, pero también, digamos, el tema de las coaliciones políticas para poder construir acción climática en este contexto, ¿no? Es decir, en un momento en el que podría parecer que habría otras prioridades mucho más urgentes que atender, ¿cómo podemos, digamos, construir esas coaliciones que vuelvan o que identifiquen la importancia de poner la acción climática y articularla justamente con las políticas de recuperación post-COVID? Ahí sus ideas y sus opiniones, digamos, sobre este tema en particular y en general cómo mover la agenda de acción climática en el contexto que estamos enfrentando en términos económicos y políticos en la región. Empezamos, Luis Fernando, contigo, luego Víctor y Andrés al final, por favor. Bueno, Landy, muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta muy de fondo que requiere naturalmente respuestas un poquito complejas. Voy a tratar de dar mi visión de algunos elementos que son importantes en cómo poder avanzar en términos de la implementación de la agenda, la construcción de consensos. El primer punto que quisiera hacer, Landy, es que afortunadamente en Colombia pareciera haber cierto consenso en todo el espectro político, ideológico,
en términos de la importancia de avanzar en la agenda de cambio climático. Esto no es un tema de derecha o izquierda o de centro, realmente hay un consenso político muy importante en términos de la importancia, justamente porque pues Colombia, como muchos países de la región, se ha visto bastante afectado por fenómenos naturales vinculados al cambio climático, el fenómeno de la niña, del niño, que han tenido impactos muy grandes y además distributivos, como tú los mencionabas, típicamente cuando hay tragedias relacionadas con inundaciones y demás, las personas más vulnerables, más pobres, son las que más afectadas se ven a raíz de la llegada de estos eventos. Entonces, yo diría que aquí hay tres temas grandes que pueden ser útiles para poder avanzar de una manera efectiva en esta agenda. Lo primero, y ya lo hemos mencionado, digamos, a lo largo de esta charla, es las señales de política pública. Las señales de política pública, naturalmente, desde el orden nacional y la articulación desde el orden territorial son fundamentales, y ahí hay dos temas grandes. Lo primero, ya lo hablamos, no lo voy a repetir, el tema de la gobernanza, de reconocer las heterogeneidades a nivel territorial y a nivel sectorial. Esa gobernanza es fundamental para una efectiva implementación de las políticas públicas. Y el otro elemento tiene que ver con señales de precios. Yo soy economista y bueno, los economistas aprendemos naturalmente que cuando hay externalidades, que es el caso relacionado por supuesto con los temas ambientales, hay que dar señales de precios para que los agentes económicos internalicen justamente los efectos que sus decisiones de consumo o de producción tienen en términos del cambio climático. Y en Colombia se ha venido avanzando en eso. Por ejemplo, en el 2016 se implementó un impuesto al carbono muy importante, porque ya da una señal de que la economía empieza a migrar hacia unos mecanismos de producción mucho más eficientes, y también un impuesto que se creó que fue una especie de lo que se conoce en la literatura económica como un empujón, un nudge, que fue un impuesto muy pequeñito a las bolsas plásticas, pero que tuvo un impacto tremendamente importante en términos de concientizar a la población, a los consumidores, de que el plástico de un solo uso realmente tiene impactos ambientales muy grandes. Entonces, en esa línea, digamos, de las señales de política pública, destaco el tema de la gobernanza y las señales de precios, de impuestos piguvianos que permitan internalizar este tipo, digamos, de externalidades a los agentes económicos. El segundo componente tiene que ver con un reto muy importante que no hemos hablado a lo largo de esta charla, que tiene que ver con las necesidades de financiamiento. Este es un esfuerzo que requiere no solamente recursos desde el orden público, sino también desde el orden privado. Y el país, los países de la región tienen que dar señales de política pública de esas necesidades de financiamiento, mecanismos, por ejemplo, como los bonos verdes, que se pueden implementar primero desde el orden público y que seguramente serán replicados en el sector privado, pero la necesidad de desarrollar esos mecanismos, instrumentos de financiamiento que permitan facilitar la transición energética y toda la agenda, la implementación de la agenda de cambio climático es muy importante. Ahí hay un rol y una oportunidad muy grande que tenemos los países de la región. Y relacionado con lo anterior también, y justamente a raíz, digamos, de la publicación de este tipo de documentos tan importantes como los que acabamos de ver, tiene que ver con el apoyo de los organismos multilaterales y la agenda, digamos, de implementación, no solamente desde el punto de vista de financiamiento, que es importante, sino especialmente de cómo los organismos multilaterales también son una fuente importante de buenas prácticas a nivel internacional, de poder también entender este tipo de heterogeneidades a nivel territorial, a nivel sectorial, y poder construir esos consensos políticos. Cuando uno ve desde el país que otros países están avanzando en materia de implementación de sus agendas de cambio climático, eso también genera la construcción de consensos y permite avanzar de una manera mucho más fácil. Y ahí el rol que juegan los organismos multilaterales, no solamente los tradicionales, sino también, por supuesto, la OCDE, es absolutamente esencial para la efectiva implementación de esa agenda de cambio climático. Así que yo diría esos tres temas para poder avanzar de una manera mucho más efectiva en esta agenda tan importante. Muchas gracias, Landy. Gracias, Luis Fernando. Víctor Hugo, te escuchamos. Muchas gracias, Landy. Pues sí, muy buen tema. A mí me parece que justamente requieres, para avanzar regionalmente en estos esfuerzos, pues tener, digamos, la mesa donde sentar a los involucrados, ¿no? En ese sentido, bueno, esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, que me honro en presidir, tiene ese carácter, tiene digamos, ese es como que su misión, sobre temas específicos que puede ser cambio climático, calidad del aire,
no está limitado. El mandato inicial para la comisión fue trabajar la calidad del aire. Nosotros, entre paréntesis, pues le estamos empezando a dar un sentido de trabajar en contaminantes climáticos de vida corta por los motivos que ya expliqué. Pero me parece que este tipo de arreglos, porque en realidad es una cosa convenida, no está escrito ahorita en ningún lugar que tenga que hacer esta comisión de la megalópolis, es una cuestión de buena voluntad de los gobiernos, entonces es algo que puede ser interesante. El segundo tema es que aparte de la cuestión de los recursos, algo que en nuestros países a veces se nos olvida, es que para que nuestras políticas sean muy sólidas, tienen que estar basadas en conocimiento científico. Y eso, la verdad es que sí, a veces, en muchos casos, adolecemos. Sobre todo cuando nos vamos a regiones, pues también ahí vamos a encontrar diferencias. En la zona metropolitana del Valle de México se han hecho experimentos muy grandes, muy costosos, pero que han permitido tener bases para poder avanzar, para poder soportar, defender las políticas que muchas veces pues no son fáciles, son complicadas para la sociedad. Pero bueno, se ha hecho. Y luego vemos hacia otras regiones, hacia otras zonas de la megalópolis, y esto no lo tenemos. Y en verdad que hacen mucha falta, como para también poder avanzar ellos con sus programas propios y a nivel regional en esta mejora. Yo me quisiera enfocar en esas dos partes nada más. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Andrés. Muchas gracias. Yo quería enfatizar y complementar a mis colegas que las políticas de riesgo de desastre son importantísimas de abordarlas desde el punto de vista de la adaptabilidad climática. Porque tenemos recuperación, tenemos mitigación, la preparación, la respuesta que se va dando, y también los sistemas de alerta que se van dando también a través de la distinta cooperación técnica desde las universidades, desde los institutos, think tanks, que entregan insumos para modelación, en este caso, por ejemplo, de tsunamis, zonas de inundación, y eso ayuda a la planificación territorial a nivel local y también para las políticas de alcance nacional. Entonces, desde el punto de vista nacional, yo creo que es sumamente importante buscar el desarrollo y la transferencia tecnológica, por ejemplo, para las comunidades y los niveles de gobierno subnacional. La creación y fortalecimiento también de las capacidades técnicas a todo nivel de ámbitos gubernamentales que estén relacionados con este tipo de actividades, y también promover mecanismos de financiamiento para ir adaptando a las formas de respuesta que puedan tener las comunidades y también los gobiernos locales. Entonces yo me quedaría con eso, planes sectoriales de mitigación, planes sectoriales para adaptación, y también entendiendo que este fenómeno se da en términos de recuperación, mitigación, preparación, respuesta, y un sistema de alerta que sea coordinado entre los distintos niveles, buscando también obviamente los alcances y con una consideración de las capacidades que tiene cada territorio. Así que yo me quedaría con eso. Desafíos grandes nos quedan en nuestra región, pero es sumamente importante que las políticas de riesgos de desastre estén bien alineadas con los marcos del acuerdo de Sendai, y eso, por lo menos en Chile, lo hemos tomado muy a pecho, como decimos coloquialmente acá, para poder desarrollarlas a todo nivel. Y así que hay aspectos que tenemos que tener en consideración para el desarrollo futuro. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos, a los tres panelistas que nos acompañaron en este intercambio de ideas, a Víctor Hugo Páramo Figueroa, Luis Fernando Mejía y Andrés Barrientos. Les agradecemos su participación y sus intervenciones llenas de ideas interesantes sobre cómo avanzar la agenda de cero emisiones en la región. Y ahora doy la palabra a Roberto Martínez Illescas para el cierre de este seminario. Muchas gracias, Landy. Primero que nada, también agradecerte a ti porque has cumplido con una labor siempre retadora de optimizar los tiempos y además equilibrar los distintos puntos de vista de nuestros panelistas
Muchas gracias y además enhorabuena porque también estás pues despegando en la encomienda de dirigir un centro de estudios demográficos, de desarrollo urbano y medio ambiente en una institución de enorme prestigio como lo es el Colegio de México. Entonces, con quienes siempre esperamos seguir, mantener nuestra colaboración. También pues aprovecho para agradecer a nuestros panelistas. Tuvimos un panel de lujo, ¿no? Con distintas perspectivas nacionales y regionales, que es lo que nos ha convocado el día de hoy. Francamente, yo creo que ha sido un panel y ahí estoy seguro que Andrés estará de acuerdo conmigo. Ha sido un panel muy provechoso, con una discusión de muy alto nivel. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Víctor Hugo Páramo, por supuesto a Luis Fernando Mejía, a Andrés Barrientos. Nos hemos dado a la tarea de acercarles el trabajo de la OCDE, pero también el poder dar un espacio desde la OCDE a una discusión amplia, porque nuestro trabajo pretende siempre, por supuesto, contar con retroalimentación, con eco y con incidencia en la discusión de políticas públicas en los países de América Latina. Entonces, pues con mucha satisfacción veo este intercambio entre las perspectivas nacionales, agradeciendo, por supuesto, a mi colega Andrés Fuentes. Ya lo han felicitado repetidas veces por la calidad del trabajo de nuestros colegas expertos, coordinados también por él. Y entonces simplemente reiterarles que nuestros canales de difusión en toda América Latina, para toda América Latina, siguen siendo, por supuesto, nuestra página en Facebook de OCDE en español, nuestra cuenta de Twitter también de OCDE en español, ¿no? Sin la ñ. Y que siempre estamos ocupados y ocupadas también, por supuesto, en el darle una rotación muy dinámica al trabajo de la OCDE en diversos ámbitos de la política pública, en beneficio, como ya comenté, de estimular la discusión y el análisis del trabajo de mis colegas en los espacios de cada país para poder conjuntamente acercarnos a nuestro propósito de impulsar mejores políticas para una vida mejor. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Antes de irse, por favor, una foto. Les agradecemos a todos, que tengan muy buen día, y a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Hasta Gracias, luego. buen día. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto y que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.